con el tema las providencias precautorias en el sistema penal acusatorio. Me permito, maestro, hacer un pequeño recordatorio y semblanza de su trayectoria. Este, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Acatlán, en el Estado de México. Cuenta con la especialidad en Derecho Penal en la Dirección de Estudios de Posgrado de la UNAM, especialidad en Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales en el INACIPE, especialidad en Defensa Penal Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con la especialidad de formación de defensores en el sistema penal acusatorio adversarial de juicios orales en el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal, el INDEPAC. Especialidad en justicia penal para adolescentes, Universidad Contemporánea de las Américas. Cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal con orientación en el procedimiento penal acusatorio de juicios orales en el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho, el INDEPAC. Asimismo, cuenta con la maestría en comportamiento criminal y delincuencia en el Instituto de Ciencias Forenses y Criminología, maestría en Derecho Familiar por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores del SC, máster certificado en el Derecho Probatorio del Proceso Penal de primera edición por la Universidad de Barcelona, doctorado en Derecho Constitucional y Derecho Penal del Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal, doctorado en Derecho Penal Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Contemporánea de las Américas, doctorados honoris causa, doctor honoris causa por la Federación Iberoamericana de Abogados de La Habana, Cuba, doctor honoris causa en Derechos Humanos por la Interamerican Institute for Research and Technology in Human Rights, doctor honoris causa por World University Science de Seattle, Washington. Maestro, sin duda su trayectoria es muy larga y a fin de no quitar demasiado tiempo ni extendernos demasiado, le doy una gran bienvenida a este su espacio por parte del maestro, el licenciado Luna y todo el grupo de Estudio Luna. Le agradecemos su ponencia. ¿Usted nos puede indicar, por favor, la dinámica? Si gusta que se hagan las preguntas al final o se levanta la mano y se le cede la palabra, por favor, maestro, este es su espacio y le damos la bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación a mi querido amigo, el maestro Luna. Vamos a dar clase al doctor Gabriel Luna Núñez. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de providencias precautorias y la dinámica va a ser que vayan preguntando en el momento que ustedes lo crean pertinente. Zoom permite que a través de que se levante el icono de la mano podamos dar de manera ordenada la intervención. Esta materia de providencias precautorias yo la recomiendo para su aprendizaje, además de que es domingo y tiene que ser dinámico el tema, al menos en tres sesiones, que lo he platicado con el doctor Gabriel Luna. Yo voy a dar desde el punto de vista penal, pero se van a ir dando cuenta que esta materia de providencias precautorias es una figura netamente civil y mercantil, y sería bueno que el doctor Gabriel Luna pudiera invitar a algún civilista o mercantilista para que diera la parte de embargos y otra parte la de remates. Van a ver ahorita por qué. Pero iniciando con esta charla, pues vamos a tratar de plantear, ahorita que me den la oportunidad de compartir, pero vamos a iniciar con este tema del sistema penal acusatorio en razón de la figura de las providencias precautorias. Si el día de hoy yo les preguntara a todos los que entiendo se encuentran en este chat, la mayoría, me imagino, son penalistas, ¿cuál es la función y cuál es el objetivo de las providencias precautorias? Muchos tal vez lo sabrían, otros tantos pues no lo sabrían de manera adecuada, porque les debo decir que a lo largo de la República Mexicana es una figura poco ejercitada. Actualmente yo
soy titular de la Fiscalía de Asuntos Especiales en la Fiscalía General del Estado de Michoacán y es una figura que hemos implementado desde el 2019. Tengo la oportunidad de ser el fiscal de Asuntos Especiales y nos ha servido mucho y ahorita les voy a decir para qué. Bueno, Maestro, si me desde, permite, ya está habilitado para compartir pantalla. ok, bueno, primero tendríamos que hablar, a ver, ahorita lo vamos viendo si lo puedo compartir. Momento. Compañeros y compañeras, les hago el recordatorio a fin de no interrumpir en exceso la ponencia. Por favor, verifiquen que esté apagado su micrófono y absténganse de interrupciones innecesarias. Gracias. La pregunta es, ¿si se ve en la pantalla de ustedes el, la diapositiva que puse? No, maestro. No, maestro. No, maestro, aún no. Bueno, vamos a ver ahorita porque como lo estoy transmitiendo desde una tableta, no sé si sea diferente. Pero bueno, ahorita lo voy a ir resolviendo el tema. La cuestión aquí es, partamos del artículo 20 constitucional, si ustedes me pueden ir apoyando, para que ahorita que me pueda familiarizar con el tema de compartir, ya lo puedan ver ustedes. Ahorita me supongo que me ven a mí y se ven a ustedes. Vámonos al artículo 20 constitucional en la fracción, en el apartado A, fracción primera. ¿Cuáles son los objetivos del sistema penal acusatorio? Y dentro de los objetivos de este sistema penal acusatorio, pues ustedes van a ver sin problema que dice el código, en este caso la Constitución, que los objetivos del sistema es esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y obviamente que se pare el daño. Entonces vamos a empezar con esta situación para efecto de poder establecer para qué o por qué tiene funcionalidad las providencias precautorias en el sistema penal acusatorio. Porque primeramente vemos que los daños causados por el delito se tienen que reparar. Eso nos permite irnos directamente al artículo 20, apartado C, en su fracción cuarta, que como derecho fundamental ustedes saben que ya a partir de que se hizo la reforma, pues la víctima ya de una u otra forma tiene un derecho humano a la reparación del daño. ¿Esto por qué lo digo? Porque anteriormente en un proceso penal de corte inquisitivo mixto o vamos, del sistema tradicional, la figura de la víctima era dependiente de la función que hacía el agente del Ministerio Público y veíamos muchas veces en los procedimientos que decía la víctima, oiga, yo tengo algunos medios de prueba, testigos o documentos que nos pueden servir para cuantificar la reparación del daño. El Ministerio Público le decía, espérense, vamos a ver primero que en su momento se lleve a sentencia condenatoria y ya después nos ocuparemos de la reparación del daño. Y llegaba el momento de la condena y el Ministerio Público, pues, ¿qué pasó? No pidió la reparación del daño y hay un principio básico que el juez penal no puede ir más allá de la pretensión punitiva del Estado. Entonces, en muchos de los procesos penales, pues la víctima era relegada, no se le daba la intervención que en su momento requería, y aparte, pues también no se le tomaba en consideración para la reparación del daño, y en muchas de las situaciones se podía llevar a cabo la absolución de la reparación del daño. Eso lo pueden investigar como parte de breviario cultural de que en muchos de los procesos penales pues no se condenaba a la reparación del daño porque el Ministerio Público no lo pedía. Ahora, el derecho fundamental a que se repare el daño dice que en los casos que sea procedente el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño. Quiere decir que el día de hoy el Ministerio Público que no lo solicite podría incurrir en una responsabilidad de carácter penal. Ustedes lo pueden ver en algunos códigos penales y obviamente pues podemos ver esa parte de
lo que es la denegación de justicia, o en otros códigos penales puede ser abuso de autoridad por comisión por omisión. Eh, Luego dice, sin menoscabo de que la víctima o ofendido pueda solicitarlo directamente. El día de hoy, a través de la figura del asesor jurídico victimal, que de acuerdo al artículo 110 del Código Nacional, pues tiene las mismas facultades y potestades que un defensor. Esto es que puede intervenir de cualquier manera, puede interponer recursos, ofrecer medios de prueba y en su momento, de acuerdo al artículo 338, puede en la etapa intermedia coadyuvar, presentar un escrito de coadyuvancia y en ese escrito de coadyuvancia ofrecer medios de prueba para cuantificar y acreditar la reparación del daño. Ustedes saben que también es una figura que en su momento puede establecer directamente la víctima, independientemente que lo haga a través de un asesor jurídico particular o de la Comisión de Atención a Víctimas. Pero también dice que el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. Esto como consecuencia es que se lleve a cabo una sentencia condenatoria, sí o sí, va a haber una sentencia que va a obligar a la reparación del daño. Obviamente para la audiencia de reparación del daño, ustedes conocen perfectamente pues que hay este procedimiento que establece la 407 y 408 del Código Nacional, que es una vez que se haya dictado una sentencia condenatoria, se pasará a lo que es una audiencia propiamente y exclusivamente para la cuantificación de la reparación del daño y para la individualización de las penas y medidas de seguridad. Esto es muy importante porque muchas veces no se les enseña a los capacitados que una cosa es que el objetivo del juicio oral, que todos conocemos como la etapa de debate o de juicio oral, única y exclusivamente se va a ceñir a establecer la culpabilidad o la inocencia de una persona, esto es a través de una sentencia condenatoria u absolutoria. No va a tocar nada tocante a la reparación del daño ni cuánto se le va a imponer, porque esa es una audiencia exclusiva e independiente que establecen los artículos 408 y 409, si no mal recuerdo. Ahorita lo verifico bien en el Código Nacional. Pero ustedes lo puedan ver, ahí hay alegatos de apertura, ofrecimiento de medios de prueba, desahogo y alegatos de clausura que va a permitir tocante estos temas de la reparación del daño y la imposición de las penas y medidas de seguridad. Entonces, si partimos de que uno de los objetivos del procedimiento penal acusatorio es la reparación del daño, y que en su momento se lleva a cabo también como un derecho fundamental para la víctima, aquí nace la relevancia de las providencias precautorias. Eh, Cuando yo hablo de las providencias precautorias, tendríamos que partir de lo que dice el Código Nacional en el artículo 138, para que me vayan acompañando. 138, vamos a ver si ya lo podemos compartir. Es que aquí lo tengo yo, no como documentos, pero si no, vámonos al artículo 138. Si gusta, maestro, y se le facilita, puede enviarnos la presentación y nosotros la proyectamos. No son presentaciones, amigo, es del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si quieres, para que me ayudes, ve bajando lo que es el Código Nacional, el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y ya me puedes apoyar ahí. Correcto, maestro. Aquí es que yo le pongo documentos y nada más me aparecen los Word, pero bueno, no creo que tengamos. Ahí sí se ve. Sí, ya se ve. Ok, Sí, ya se Sí, ve. maestro, perfecto. ok, de aquí vámonos al 138. Y es que les digo que mi tablet es diferente. Entonces aquí, mira, ni siquiera, o solamente, sí, es para el otro lado.
Según yo los tenía bajados, pero bueno, el chiste es de cada plataforma te maneja diferente la forma de compartir los documentos. Entonces, en el 138 vamos a ver una figura que se llama las providencias precautorias. Y fíjense que lo interesante del caso es que, amén que solamente son 2 artículos, ahí se ve, ¿verdad? Compañeros, ¿sí se ve? Sí, sí, ¿Sí se ve? maestro. Ok. Sí, Dice, maestro. las providencias precautorias para la restitución de los derechos de la víctima. Esto, pongan mucha atención en la cuestión de la mala redacción del Código Nacional. Digo, yo respeto mucho a algunos compañeros que dicen que estuvieron en la redacción del Código Nacional y con tanta pomposidad hablan de los aciertos, pero también hay que hablar de los desaciertos. Y una de las fallas de este Código Nacional es la inadecuada redacción y la falta de claridad en su redacción, porque aquí habla de las providencias precautorias para la restitución de los derechos de la víctima. Si el día de hoy yo les preguntara a ustedes como alumnos, ¿cuál es la figura que sirve para garantizar la reparación del daño? ¿Qué me contestarían ustedes? Cualquiera que ustedes me dijeran. Las providencias precautorias, ¿no? Bueno, ahorita porque lo estamos leyendo. Precisamente aquí dice, para garantizar la reparación del daño. La víctima, el ofendido o el Ministerio Público podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias. Y aquí dice claramente, para garantizar la reparación del daño. Muchas veces lo he hecho esta pregunta eh, en foros, inclusive capacitando jueces federales, y me dicen las medidas cautelares. Y aquí nace la necesidad de que ustedes conozcan 5 figuras, a ver si no me equivoco en el número, son 5 figuras que ustedes deben de conocer como abogados y deben de manejar perfectamente desde el siguiente punto. Anótenle. Medidas de apremio, artículo 104. Medidas provisionales, artículo 111. Medidas de protección, artículo 137. Providencias precautorias, artículo 138. Y la quinta es medida cautelar. Vamos a dejar de compartir, ahorita volvemos a pelearnos con la computadora, pero vamos a platicar de estos 5 puntos. ¿Por qué es importante que ustedes como abogados, sea del índole que sea, más aún penalistas, conozcan la diferencia de estas 5 figuras? Y eso lo toco en mi libro que habla de protocolo de actuación y buenas prácticas del Ministerio Público en el sistema acusatorio, porque es claro que el abogado debe de reconocer cuál es la función de cada figura, quién está legitimado para realizarlo y cómo se realiza el procedimiento. Artículo 104, medios de apremio. Siempre es importante hablar de los medios de apremio porque esos medios de apremio son la figura procesal que permite que el agente del Ministerio Público y el órgano jurisdiccional puedan llevar a cabo el cumplimiento de sus determinaciones a través de una coercibilidad. Quiere decir que si yo como agente del Ministerio Público le ordeno a un particular la realización de algún acto o que lleve a cabo determinada función, acuérdense que las obligaciones son de hacer, no hacer y dejar de hacer, tiene como finalidad que yo le puedo imponer desde una amonestación hasta una multa, un arresto, el uso de la fuerza pública o inclusive puede dar lugar no solamente que yo ya pueda solicitar se dé vista a la gente del Ministerio Público por desacato, por desobediencia particulares, eh, dependiendo del Código Penal de la entidad, sino que también impactará en la imposición de medidas cautelares de acuerdo al artículo 168, fracción quinta. Ustedes lo pueden ir correlacionando, que el hecho de que se incumplan con las citaciones o las determinaciones del Ministerio Público pueden dar lugar a la imposición de una medida cautelar de mayor gravedad. Pero este medio de apremio
única y exclusivamente legitima al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional para imponer algunas sanciones o apercibimientos para que los particulares cumplan con las determinaciones que ellos realizan como autoridad. Esto quedó perfectamente claro y ustedes saben para qué es, cuál es la finalidad de ese medio de apremio. Luego vamos al artículo 111. El artículo 111 del Código Nacional habla de las medidas provisionales. Estas medidas provisionales, si ustedes las analizan en este Código Nacional, tiene como finalidad legitimar al, eh, a la víctima, para efecto de qué? De que la víctima pueda solicitarle al órgano jurisdiccional que se lleve a cabo la restitución de sus bienes, derechos y en su momento todo aquello que esté relacionado con el hecho delictuoso. Si ustedes analizan el artículo 111, esta es una figura que muy pocos abogados llevan a cabo o que pueden establecer o plantearle al juez en audiencia, pero va con la finalidad de hacer la restitución de esos, como dice aquí, bienes, objetos, instrumentos o productos del delito. Sería bueno que ustedes en este tipo de diplomados, de los cuales el doctor Luna nos invita, también pudieran discernir cuál es la diferencia entre objetos, instrumentos o productos del delito. Es mucho, muy importante que ustedes vayan analizando la diferencia entre uno y otro, porque eso nos va a permitir establecer cuál es el objetivo de este restablecimiento de las cosas al estado previo. Si ustedes se dan cuenta, esto es una materia que nosotros podemos ver en el amparo indirecto cuando hablamos de la suspensión del acto reclamado. El sistema penal acusatorio también utiliza mucho los mismos principios que utiliza el derecho constitucional de amparo, como es el peligro en la demora, como lo es la apariencia de un buen derecho, la exhaustividad, la congruencia, como es también la fundamentación y motivación. Esos principios, ustedes pensarían, ¿y este loco por qué les está diciendo que es de amparo? Pues ustedes analicen el artículo 68 del Código Nacional y habla de la congruencia en las resoluciones y sentencias del órgano jurisdiccional. Quiere decir que en esas resoluciones tiene que ser congruente, tiene que ser exhaustivo. Si yo le pido 5 cosas, no me puede acordar 3. Tiene que acordarme las 5, ya sea de manera positiva o negativa. Tiene que haber fundamentación y motivación. Tiene que haber apariencia de un buen derecho. Y la apariencia de un buen derecho ahorita lo vamos a ver precisamente en las providencias precautorias, porque nosotros vamos a justificar que en lo futuro se puede llegar a condenar una reparación del daño y que posiblemente la persona que lo deba de pagar en o garantizar en este momento es la persona que en su momento va a pagar la reparación del daño. Si vemos el artículo 111, dice en cualquier estado del procedimiento, quiere decir que puede ser desde el inicio de la denuncia, querella o acto equivalente. ¿Cómo diferenciamos procedimiento de proceso? Esto es muy sencillo porque el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla que el proceso inicia con la audiencia inicial. Váyanlo checando ustedes para que no nos tardemos tanto en esta cuestión, para ver que el artículo 211 habla precisamente de que el inicio del proceso parte de la audiencia inicial. Y la audiencia inicial es con la formulación de imputación. Eso vino a marcar una reforma al Código Nacional porque decía que la audiencia inicial partía desde la vinculación al proceso y no, parte desde la formulación de imputación. Ahora bien, el proceso puede ser desde la denuncia que lleva el acto equivalente, pero aquí dice quién está legitimado, la víctima o el ofendido. No dice el Ministerio Público. Podrá solicitar al órgano jurisdiccional ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito
o la reposición o el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes de hacerlo, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. Esto permite decidir o establecer que la medida provisional, que aquí se establece como medida provisional, es la facultad que tiene la víctima o el ofendido de manera directa o a través del asesor jurídico para solicitarle al órgano jurisdiccional en cualquier momento que restituya a la víctima de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o que reponga o restablezca las cosas al estado que tenía antes de llevar a cabo el hecho delictuoso. Esto permite establecer que la medida provisional tiene efectos restitutorios y que pudiera ser ordenada por el órgano jurisdiccional para efecto de que cesen los efectos del delito y que en su momento se pueda mantener a la víctima o permitir que la víctima pues goce de esos derechos que le fueron privados por el hecho delictuoso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? No, maestro, todo bien hasta aquí. Ok. Después tenemos en el artículo... ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, luego tenemos el artículo 137 y el artículo 137 nos habla de las medidas de protección. Las medidas de protección, a diferencia de las medidas provisionales, es una facultad que se le establece exclusivamente al Ministerio Público. El legitimado para poderlas aplicar es al Ministerio Público, y aunque aquí no dice, las medidas de protección necesariamente se realizan en la investigación inicial. El artículo 211 del Código Nacional dice que la investigación inicial parte de la denuncia, querella o acto equivalente hasta que la persona es puesta a disposición del órgano jurisdiccional o citada para que se formule imputación. Entonces, durante la sede ministerial, donde el Ministerio Público tiene la facultad de investigar, el Ministerio Público puede imponer o decretar medidas de protección bajo su más estricta responsabilidad, de manera fundada y motivada. Puede aplicar medidas de protección, dice, idóneas, cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente contra la seguridad de la víctima u ofendido. Entonces, fíjense, el objetivo de la medida de protección es proteger a la víctima, a los testigos, en contra o de la persona investigada cuando representa un peligro inminente para su salud, integridad física o en su momento para llevar a cabo la protección de cualquier derecho de la víctima. Y aquí hay algo muy importante que ustedes ya deben de saber. El artículo 137 hace una distinción al menos de 10 medidas de protección. Si ustedes las analizan, es la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima ofendido, la limitación para asistir a acercarse al domicilio de la víctima, la separación inmediata del domicilio. Después viene la entrega inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad de la víctima, si estuvieran en posesión de la otra persona, la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia, vigilancia en el domicilio de la víctima, protección policial, auxilio inmediato de integrantes de instituciones policiales, traslado de la víctima ofendida a refugios o albergues, el reingreso de la víctima. Pero aquí, si bien todas estas medidas de protección las puede imponer el Ministerio Público, al menos las primeras tres las tiene que llevar a control judicial, y esto es porque se ha establecido que las primeras tres, que es prohibirle al imputado acercarse, limitarlo para que se acerque al domicilio de la víctima o del trabajo, o que haya una separación de ese domicilio, obedece a que hay una limitación de derechos fundamentales. Ustedes lo pueden saber perfectamente, que es pues, la prohibición de deambular, el derecho de libre tránsito, que está en el artículo 11 constitucional, la separación inmediata del domicilio, porque limita el derecho de posesión y propiedad de acuerdo al artículo 14 y 16.
Y estas tres se tienen que llevar a un control judicial para que en su momento el órgano jurisdiccional pues determine si las ratifica, si en un momento las cambia por una medida cautelar en caso de que esto ya vaya a trascender a un ejercicio de la acción penal, o las puede cancelar si no está debidamente fundada o motivada por parte de la agente del Ministerio Público. Esto es importante que ustedes lo sepan porque gran parte, y lo digo con conocimiento de cuenta, no solamente por ejercer la Procuración de Justicia en Michoacán, sino por capacitar en toda la República, nos damos cuenta que los ministerios públicos muchas veces no hacen eh, la, eh, el decreto de estas medidas cautelares, la 1, la 2 y la 3, porque implica que el Ministerio Público vaya ante el órgano jurisdiccional a defender fundada y motivadamente por qué está imponiendo esas medidas cautelares. Les impone algunas otras que a lo mejor no son idóneas y pertinentes eh, para efecto de poder garantizar los derechos de la víctima. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Violencia familiar. La violencia familiar podría el Ministerio Público, protegiendo a lo mejor el interés superior del menor si existen niños, o cuando existe una perspectiva de género para equilibrar esa determinación ministerial, pues válidamente podría imponer la que establece el artículo 137 de su fracción tercera, que es quitar al imputado o investigado del domicilio. Y esto lo tendría que llevar ante el órgano jurisdiccional para garantizar que ese derecho de propiedad o posesión que pudiera tener la parte afectada, pues estuviera bajo un marco de ponderación en proteger a la víctima. Y lo que comúnmente hacen los ministerios públicos es traslado de la víctima a refugios. O sea, esto debe de cambiar bajo esa perspectiva de género, no porque tenga mayor derecho la mujer que el hombre, porque eso no es lo que busca la perspectiva, eso busca la equidad, pero la perspectiva de género quita o pretende quitar esos estigmas de dañar menos derechos y posiblemente potencializando los derechos de la víctima y del interés superior del menor, pues sería mejor mantener a la víctima y a sus hijos en la casa y sacar al agresor, que eso obviamente implica pues una mayor argumentación jurídica. Entonces, eso es lo que pretende, lo que busca, lo que es la medida de protección. Y llegamos a, a este tema que, como decíamos, la providencia precautoria tiene como finalidad garantizar. Vamos a hablar primero de las medidas cautelares, para que ustedes sepan por qué es importante este tema en el sistema penal acusatorio. Entonces, el 155 del Código Nacional nos permite establecer que la medida cautelar es una determinación que va a imponer única y exclusivamente el órgano jurisdiccional. A petición del Ministerio Público de la víctima, puede imponer una o más medidas cautelares de la del catálogo del artículo 155, como ustedes saben, son 14 medidas cautelares que van en orden creciente, de menor a mayor, eh, vamos, limitando, no vulnerando, limitando derechos fundamentales. Va desde una firma hasta la prisión preventiva justificada y que obviamente la puede solicitar el agente del Ministerio Público, a diferencia de que la víctima, de acuerdo al 167, no puede solicitar la prisión preventiva porque es una figura única y exclusivamente para el agente del Ministerio Público. Pero, ¿cuál es la finalidad de la medida cautelar? Ustedes ya lo deben de saber. Tiene como finalidad garantizar, sí, pero no la reparación del daño. Garantizar que el imputado, dice el 153, garantizar o asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Garantizar la seguridad de la víctima u ofendido del testigo. Sí, en primer lugar, garantizar la presencia del imputado en el proceso es importantísimo, porque si no quedaríamos en la impunidad. Se comete un delito, un hecho con apariencia de delito, y el traer a la persona, pues traería como consecuencia el que no se pudiera lograr, pues que no hubiera coercibilidad. Por eso, a través de estos mecanismos, el órgano jurisdiccional puede imponer una o más medidas cautelares para obligar a esa persona que enfrente la justicia y que obviamente garantice los derechos de la víctima del acceso a la justicia y el derecho a la verdad y a la reparación del daño, que ese es
algo que ustedes ya deben de tener totalmente identificado, que los derechos de la víctima en el proceso no solamente es acceso a la justicia, derecho a la verdad, dice la Ley General de Víctimas, derecho a la reparación del daño y obviamente que se restituyan las cosas al estado que se encontraban en el mayor de los casos que se pueda o que sea posible. Por eso garantizar la presencia del imputado es una de las facultades únicas y exclusivamente de la medida cautelar. Luego dice, garantizar la seguridad de la víctima o el ofendido. Si ustedes se dan cuenta y hacen una comparación entre el artículo 137 y 155, van a encontrar mucha similitud en las medidas de protección y la medida cautelar. Sí, nada más que estas ya directamente se le imponen al imputado y todas tienen que ser de control judicial. Debe de haber un debate, como lo dice el artículo 154, para efecto de establecer idoneidad, pertinencia, proporcionalidad. ¿Y dónde viene eso? Viene en el artículo 156, donde hay inclusive ya jurisprudencia que habla al menos de 4 principios: idoneidad, proporcionalidad, necesidad y justificación o razonabilidad, para efecto de que el juez puede imponer la menos lesiva, pero que garantice los derechos. En este caso, lo que dice el artículo 153, como lo decíamos, garantizar la presencia del imputado, que en su momento se garantice la seguridad de la víctima y los ofendidos, y evitar la obstaculización del procedimiento. Entonces, ya podemos ver en su momento cuáles son las finalidades de la medida cautelar. Si bien dentro de las medidas cautelares, el catálogo del artículo 155 habla, para que ustedes lo vayan identificando, de el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas, es única y exclusivamente con la finalidad de garantizar la presencia del imputado en juicio, de en su momento que no se obstaculice la investigación. Para mí, esos serían los objetivos que tuviera el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas en este estadio procesal. Ejemplo, si estamos llevando una administración fraudulenta, pues nosotros hemos solicitado la inmovilización de cuentas, la entrega del token, la cancelación de poderes, para efecto de que el administrador ya no siga realizando actos que pudieran obstaculizar la investigación. También el embargo de bienes, cuando otra medida cautelar no es suficiente, pudiera generar que el imputado se presentara a juicio, porque obviamente pues todo lo que implica su patrimonio pues está sujeto a un embargo por parte del Estado, y eso le va a impedir a él pues sustraerse o moverse libremente en otros lugares por la falta de recursos. Entonces, debe de quedar perfectamente establecido que esto va a ser única y exclusivamente la medida cautelar en la audiencia inicial. No pueden solicitarse medidas cautelares a nivel derecho procesal de manera anticipada a que no sea la audiencia inicial. Entonces, viendo esta situación, me permito preguntarles si hay alguna pregunta en relación a estas 4 figuras que hemos visto: medios de apremio, medida provisional, medida de protección y medida cautelar. ¿Alguna pregunta? Y pueden levantar la manita. Yo no, bueno, no los puedo ver a todos porque obviamente son bastantes, pero si levantan la mano de acuerdo al icono que maneja el Zoom, yo les puedo contestar la pregunta sin ningún problema. ¿No hay preguntas? Vamos bien, hay 2 preguntas. Adelante, Omar. Buen día, maestro. Adelante, Yo cuando tengo quieras. dudas acerca de la medida provisional. Ahí Sí, refiere usted que puede ser para estos supuestos que nos dice el mismo artículo. Pero ahí la sí. duda que yo tengo es, ¿ahí se promovería vía incidental o es en la audiencia inicial? Porque partamos de ejemplos prácticos, como puede ser aquí un delito culposo de un vehículo que esté asegurado. Ahí posiblemente tendríamos que promover alguna medida provisional de acuerdo a el 111, o ya sería una medida precautoria ahí para poder tener garantizar este derecho de la víctima. Ahí como que me surge la duda que cuál de las 2 figuras sería más viable para Claro. poder, en ese ejemplo que yo le comento.
así como un poquito más práctico aterrizar este artículo, maestro. Sí, claro. Gracias. Y de hecho se trata de eso. Cuando yo hablo de las figuras, lo estoy hablando de manera genérica para que pongan atención quienes llevan el rol de defensores, quienes llevan el rol de ministerios públicos y quienes llevan el rol de víctimas. En el caso que tú nos pones, deberíamos de ver que en un hecho de tránsito vamos a pensar que se aseguran los vehículos. Y estos vehículos se aseguran para que se lleven a cabo unos dictámenes periciales para ver quién tuvo en su momento la responsabilidad. Cuando el Ministerio Público ya realizó a través de los peritos esos dictámenes y le pide la devolución del vehículo y te dice que no o no contesta, lo correspondiente sería ir ante el órgano jurisdiccional a pedir la medida provisional de la restitución de tu vehículo. Uno, si eres víctima o si eres imputado, eso no importa, porque al final de cuentas tú tienes que tener la restitución del bien. Lo que se va a pagar es la responsabilidad civil. Pero aquí puede ser que el permitir que el vehículo esté en un corralón no solamente te genera gastos de tenerlo dentro de un corralón, sino puede generar que le roben autopartes o le pueden generar que se manipule el vehículo, X situación. Entonces, lo común es pedir la restitución del bien, independientemente de que ya se realizaron los dictámenes periciales. Ese sería uno de los ejemplos, ¿no? Pedirle la restitución al juez como medida provisional, porque ya se realizaron en su momento los dictámenes periciales. Lo mismo sucede cuando se lleva a cabo un aseguramiento por parte de la gente del Ministerio Público. Eso lo hemos llevado inclusive hasta la Suprema Corte de Justicia, porque hay muchos que dicen que el aseguramiento tiene que haber una autorización previa del juez, y no es cierto. Aquí esa es una técnica de investigación que puede generar el Ministerio Público con miras a realizar actos de investigación y que se cesen los efectos del delito. ¿Qué quiere pasar o qué quiere suceder? Se asegura una huerta de aguacate y esa huerta de aguacate se empieza a hacer, pues, el dictamen en agrimensura, topografía, avalúo y todo lo que conlleve llevar a cabo y te lo digo porque estamos aquí en Michoacán. Pero al final de cuentas, la víctima, hay un procedimiento que establece el artículo 231 del Código Nacional después del aseguramiento, que dice que se notificará para que 60 días se constituya la persona que considere tener el mejor derecho de posesión o propiedad, ahí mediante una solicitud al Ministerio Público, y si no lo hace, pues lo puede solicitar mediante medida provisional para que te restituyan la posesión, para que te restituyan, obviamente, la facultad de que tú puedas llevar a cabo el corte de aguacate y que tú en su momento lleves a cabo la restitución ante el juez de ese bien que te fue asegurado. Otro ejemplo, cuando en su momento nos tocó había un régimen de visitas entre padre y madre derivado de un divorcio, le toca el régimen de visitas al papá y después, llegado el domingo, no entrega a la niña tiene 4 años. El señor dice, hágale como quiera, no le voy a entregar a la niña. Entonces, ¿qué pedirías? ¿Un medio de apremio? Pues el medio de apremio puede ser que le pidas al Ministerio Público y te diga, lo notifico y le apercibo para que usted regrese a la niña. Y si no lo regresa, hasta ahí se va a quedar. Medida de protección, pues no, porque no es tanto para proteger a la víctima, ahí propiamente ya se generó el acto de molestia. ¿Sería una providencia precautoria? No, sería una medida provisional. Y la medida provisional sería consistente, déjeme cerrarle tantito aquí al ventanal, permítame tantito. Y la medida provisional sería pedirle al juez que te restituyera, en este caso a la víctima indirecta, que es la mamá, a través de los documentos que tienes del juez civil, que tú tienes la guardia y custodia, pues que te restituyera la guardia y custodia de la menor. Eso se ve mucho en violencia familiar, en retención de menores, y es una medida que permite que el órgano jurisdiccional diga, a ver,
Yo entiendo que la presunción de inocencia, porque aquí se va a ver la cuestión de responsabilidad penal hasta sentencia definitiva. Pero el día de hoy, protegiendo el interés superior del menor, y que hay documentos que así se me han expuesto por parte del asesor jurídico, me llega a establecer que quien tiene la guardia y custodia es la señora y que tiene un régimen de visitas de determinados días es el señor. Derivado de eso, el señor no puede mantener de manera ilícita a una menor, por lo cual se le restituye a la mamá. Entonces, cada caso práctico tendrá obviamente la posibilidad de que el asesor jurídico pues pida al órgano jurisdiccional la restitución de los bienes, la defensa que se puede oponer, muchas veces se pone la defensa estableciendo la presunción de inocencia. Acordémonos que la presunción de inocencia es un derecho poliédrico que tiene diferentes acepciones, sí, pero también aquí también se nos ha enseñado que hay ponderación de derechos. Yo no voy a proteger eh, la presunción de inocencia diciendo que al señor no le puedo quitar a la niña hasta que no haya sido oído y vencido en juicio, si también tiene un derecho a la niña a una vida libre de violencia, a que se le respete la identidad, su domicilio, y eso lo dice el artículo 3, 6 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Yo no debo de esperar a que se resuelva un procedimiento entre adultos para proteger a un niño, niña o adolescente. Entonces, estas figuras son muy importantes para que ustedes las dominen en el sentido de cuál es el objetivo, cuál es en su momento, quién está legitimado para hacerlo y en qué momento procesal se puede realizar. Por eso les diría, ¿una medida cautelar se puede realizar antes de la audiencia inicial? No, está exclusivamente determinada para que en esa audiencia, en la audiencia de medida cautelar, se justifique la imposición de las medidas cautelares. ¿La medida premio puede ser en cualquier momento? Sí. ¿La medida provisional en cualquier momento? Sí. ¿La providencia precautoria? Sí. Y la medida premio también. Entonces vamos a ir viendo cómo es importante conocer estas figuras. No sé si quedó contestada tu pregunta. Y por ahí había otra pregunta, no sé si ya se arrepintió, pero si no, vamos a dar continuidad. Bueno, entonces ahora sí llegamos como en el momento cumbre. Ah, ahí hay una pregunta. No, no, bueno, es como, ok, vamos bien, un like. Sí, vamos a estar como en el Face, me van a tener que dar estrellitas. Lo que no les guste también para abajo, ¿no? Como los romanos. Dirán, Maestro, ¿por qué está? buenos días. Dígame. Yo Adelante, quisiera adelante. preguntarte, gracias. Respecto a las medidas de protección, si tienen caducidad y en base a qué se dan ya, sí, Las medidas de protección. sí, Ok, gracias. las medidas de protección, fíjense que vamos a llegar a ese tema. Nada más dame tu nombre para anotarte aquí. Sí, Ana Laura Mayans. Ana Laura. Ahorita que toque el artículo 139, te voy a contestar tu pregunta y va en función de la crítica que yo hago de una inadecuada redacción judicial o legislativa, mejor dicho. Y esto es materia de un doctorado que estoy haciendo la tesis, ya la voy a presentar, y es precisamente en esta materia. Por eso se la quise dar al maestro Luna, para que pudiera ver la importancia de esto. Permítanme tantito. Adelante, Blanca. Gracias, maestro. Buenos días. Buenos Buenos días, días. compañeros. Interesante y por demás menos ocupado tema que yo creo que en la práctica los abogados por desconocimiento o por otras cuestiones no los ocupamos viendo cuál es la importancia y desde qué momento procesal lo podemos utilizar, maestro. Gracias. Mi duda, maestro, ¿por qué cuando solicitamos esa medida de protección de la fracción primera normalmente siempre, por lo menos en el Estado de México, el criterio de los agentes del Ministerio Público es, no te puedo otorgar esa fracción porque con esa tengo que generar audiencia con el juez de control, porque pues obviamente como es restrictivo de un derecho del probable,
no te la puedo otorgar. Te puedo otorgar normalmente la 5 o la 6. ¿Cómo pudiésemos combatir ese tema, maestro, en el sentido de que, por lo menos en el Estado de México, esa es el criterio? Sí, bueno, partamos de que el sistema penal acusatorio es un sistema Gracias. constitucional. ¿Por qué lo digo así? Porque ustedes deben de estudiar como operadores el sistema de la Constitución hacia abajo y no del Código Nacional hacia arriba. Quien estudia el Código Nacional, por eso vamos a ir viendo muchas figuras que ya han sido reformadas por convencionales, porque de acuerdo a mi interpretación por persona son menos favorecedoras que la Constitución. Pero aquí viene un sentido muy claro. El día de hoy, vamos a pensar, yo tengo a mi cargo 11 ministerios públicos y tratamos de ser muy garantistas. Hemos sido criticados en muchos foros porque dicen que el Ministerio Público pues tiene que ser el de la vieja guardia, ¿no? El que primero detiene, después investiga y viola todos los derechos fundamentales, ¿no? Y la semana pasada yo estaba comentando con el fiscal general una tesis que habla de la responsabilidad patrimonial del Estado, en donde el Ministerio Público se detiene ilegalmente, si llega después de cierto tiempo a un juicio donde obtiene sentencia absolutoria, puede ser condenado el Estado en un procedimiento administrativo. Obviamente, esto no se nos vendió desde la reforma porque, a diferencia de otros países como Argentina, Chile, Colombia, pues donde haces un proceso y no se obtiene sentencia condenatoria, las personas pueden ir a denunciar una indemnización. Esto se lo quitaron a México porque imagínense, se quedaría pobre el Estado. Pero volviendo a la parte donde eh, tú tienes un derecho como también lo tiene el imputado, el día de hoy ustedes, si defienden al imputado, se van a a una audiencia de tutela. Pregunta de examen para todos los que están, que son 243. Oh my gosh, son muchos. Pero pregunta de examen para ver si es cierto. ¿Cuál es el fundamento de la audiencia de tutela de derechos? No me lo digan, escríbanlo y ustedes mismos van a saber si es cierto o no. Pero les puedo decir que la audiencia de tutela de derechos viene del artículo 17 constitucional, que es un principio constitucional de la tutela judicial efectiva. Todos tenemos derecho a que se nos imparta justicia en ciertos términos ante un juez competente, y el simple hecho de que se viole un derecho fundamental, que no lo dice el código, lo tiene el artículo 17 constitucional. Por eso es el fundamento de la audiencia de tutela de derechos, la tutela judicial efectiva. Pero en la víctima sucede algo diferente. El artículo 109, váyanle checando por ahí, no me acuerdo en qué fracción, eh, ahorita les digo la fracción en concreto, pero el artículo 20, apartado C, fracción séptima de la Constitución, habla claramente de que, al igual que el 258 del Código Nacional, la víctima ofendido puede impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones, las negligencias y todas las determinaciones que establezca el Ministerio Público, que son abstención de investigar, archivo temporal, no ejercicio, criterio de oportunidad, suspensión condicional, acuerdo reparatorio, y por ahí, no sé si me vaya alguna otra, pero diferente al procedimiento abreviado, que es apelable. Son recursos innominados, pero el simple hecho de que tú vayas ante el Ministerio Público y le digas, oye, de acuerdo al hecho que se está investigando, pues para mí es más importante que se imponga la medida de protección que alude el artículo 137 en su fracción primera, la cual es prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima. Creo que es algo de lo más común que se puede dar en sede ministerial, y que el Ministerio Público no lo quiere hacer es precisamente lo que tú dices. No todos los ministerios públicos que en su momento están en sede ministerial tienen la capacidad o la aptitud para poder llevar a cabo una audiencia de tutela de derechos, dicho de otra manera, de las que te puedes inconformar como víctima. No sé cómo sucede en sus estados, pero por decir, en Michoacán hay quienes litigan y hay quienes investigan. Eso es lo que permite, yo lo he dicho en mi libro,
permite establecer que tenemos medios ministerios públicos. Se enoja conmigo mi jefe, porque obviamente es una crítica que tenemos que hacer en el sentido de verificar que el Ministerio Público debe de ser quien investigue y quien lleve su caso ante el órgano jurisdiccional para que pueda establecer su autoridad del caso. Muchas veces vemos, y es una crítica que también hago, que el Ministerio Público que litiga, pues tiene otra mentalidad diferente de cómo llevó a cabo la investigación el investigador. Y luego se andan echando la culpa cuando hay sentencias absolutorias, es que investigó mal el Ministerio Público, ¿no? Y no, es que lo litigó mal. Pero al final de cuentas tenemos que trabajar bajo un principio de unidad. Y el hecho de que el día de hoy ya estamos haciendo capacitaciones para que el Ministerio Público, al menos hasta vinculación a proceso, ¿eso qué quiere decir? Que en la investigación inicial solicite cateo, solicite intervención de comunicaciones, toma de muestras, vaya a las impugnaciones que hace la víctima, vaya a las impugnaciones que hace la defensa, es porque el día de hoy ustedes deben de saber que el Ministerio Público ya no representa ni a la víctima ni al imputado. A partir de que se llevó a cabo la instalación del asesor jurídico, el Ministerio Público es una persona que va a llevar a cabo la legalidad de la investigación de acuerdo al 21 constitucional. Entonces nos sentamos en medio y estamos peleando contra la defensa y estamos peleando contra el asesor, porque es claro que a alguno de los dos no les va a gustar lo que estamos haciendo. Y eso es normal. A alguna de las partes no les gustan las determinaciones del Ministerio Público, pero para eso son las que se impugnen. Entonces, ¿qué harías tú, Blanca? Pues si no te lo funda y motiva de manera adecuada el Ministerio Público, audiencia por omisiones del Ministerio Público, negligencias ante el órgano jurisdiccional, juez de control, y ante él le vas a impugnar que a consideración tuyo la resolución donde no emite o no impone esa medida cautelar, perdón, esa medida de protección, pues debe de ser porque de esa es la que es la idónea y pertinente para proteger a la víctima. El que no se acerque a la víctima es súper importante porque puede ser un delito de amenazas, y como sabemos el día de hoy que de amenazas no pasa a lesiones y de lesiones pasa a un feminicidio. Eso es lo que se debe de actualizar, pues los protocolos de feminicidio, se puede actualizar una vida libre sin violencia, un acceso a una vida libre sin violencia. Hay bastantes leyes y el día de hoy pues podrías tener los argumentos sólidos para que el juez de control le ordene, en este caso al Ministerio Público, imponga esa medida de protección. Así es como se le debe de hacer desde el punto de vista de la asesoría jurídica victimal. Jesús, adelante. Gracias, maestro. Por nada. ¿Qué tal, maestro? Buenos días, compañeros. Adelante, Jesús. Maestro, hace un momento estaba tocando el tema del aseguramiento. ¿Ya me oye? Sí, sí, sí. Hace un momento el tema del aseguramiento como acto de investigación por parte de la autoridad ministerial. Los efectos del delito. Aquí mi pregunta es la siguiente. En un delito de fraude, una persona tiene en comodato un vehículo sin el consentimiento del dueño, obviamente lo hace a espaldas de él, únicamente le pidió o le pide la copia Se te corta un poquito la comunicación, Jesús. Me quedé con que sí, un vehículo lo tiene en comodato, hasta ahí me quedé y que después no entendí si lo demás. Si tienes muchos problemas con tu conectividad, lo que podemos hacer es, mándame la pregunta por el chat y ahorita la atiendo para que la podamos tener clara y la podemos resolver, ¿te parece? Y ver si puedes de acuerdo, maestro. De acuerdo. Moverte, porque a lo mejor es alguna cuestión de conectividad. Sí. Pero con gusto ahorita entramos en esa situación. Bueno, por nada, estoy a tus órdenes. Sí, dígame. Buenos días. ¿Quién habla?
Tengo una pregunta acerca de lo que había dicho de la cuestión de que el papá se llevó y no quiso entregar después a la niña. Sí. En esa cuestión, ¿no se puede poner alguna medida cautelar al papá? O sea, o mientras, aunque exista la custodia, o sea, el compartimiento de la custodia. Sí, ¿tu nombre cuál es? Landy, licenciada Landy Mesh, de Yucatán, de Landy. Mérida, Yucatán. Ok, Landy. Miren, aquí el tema es el siguiente. Debemos de ver el estado procesal. Por eso decimos que de la medida provisional que establece el 111, solamente la puede pedir la víctima. Casualmente, fíjense, les voy a explicar ese caso de retención de menor. Ya fue en la audiencia inicial, porque cuando se nos denuncia a nosotros, yo estaba en la Fiscalía de Violencia General, Violencia Familiar y de Género, era director de litigación y obviamente quien recibe la denuncia pues es el Ministerio Público. Hay un departamento de medida cautelar y no le pusieron mayor medida de protección, nos lo pasan a nosotros y inmediatamente decimos pues vamos a judicializar. Esto es, ya había pasado al menos 15, 20 días. Y eso porque dije, oye, pues no puede estar la niña, además por su condición de niña, con el papá, no porque sea, aquí hay un plano de igualdad y puede ser mejor papá que la mamá, pero aquí el tema es, yo no conozco la versión del padre. Le digo que le garantizo los 9 lugares, o sea que los voy a... Por ahí se nos fue el micrófono. Entonces, lo que yo hice es preparar al asesor jurídico, porque aquí deben de entender que el asesor jurídico es el que está legitimado para solicitar la providencia, perdón, la medida provisional. Por eso está en el 111. Yo le di la pauta al asesor jurídico victimal de la Comisión Estatal, esos que ustedes conocen, que dicen, me adhiero a lo que dice el Ministerio Público. Lo que diga él es, hay 101 formas de adherirse al Ministerio Público y de risa o memes, hasta un libro ya le sacaron pasta. Pero aquí la realidad es que él tenía que decir eso. La función del Ministerio Público en audiencia inicial está acotada a formular imputación, a solicitar la vinculación, a solicitar medida cautelar y a solicitar en su momento el cierre de plazo de investigación. Entonces llegamos a esa parte donde se vincula proceso y le digo, le pego así con el codo al asesor jurídico, vas, cuando yo ya le di la pauta, ¿no? O sea, señoría, con fundamento en el 111 del Código Nacional, solicito esto. Y ya habíamos expuesto los datos de prueba, pues nada más era, como lo dijo el Ministerio Público, con este documento acredita que hubo un divorcio, con este documento acredita que hay una sentencia, esa sentencia dice que es la mamá la que debe de llevar a cabo la guardia y custodia, y el convenio le permite al señor tal y día convivir, y no lo entregó con esos testimonios o entrevistas de tales personas. Era lo único que tenía que hacer. Y empieza a divagar el asesor y empieza él mismo a tropezarse. Le digo, señoría, con fundamento en el artículo 14 de la Ley General de Víctimas, chéquenselo, que es lo que nos permite a veces como ministerios públicos sostener la representación de la víctima, casos excepcionales, porque entonces si no se rompe el equilibrio, ¿no? Pero bueno, ahí lo que estábamos nosotros ponderando era el interés superior del menor, y el juez dijo, bueno, si el asesor no me lo puede decir, le doy la oportunidad al Ministerio Público. En ese sentido, fue cuando nos dio la razón, le impuso la obligación al padre de restituir, y afortunadamente la niña estaba afuera, nosotros la habíamos visto afuera, entonces se le pone guardias, seguridad perimetral, estaba con los padres del papá, y cuando determina el juez que se la restituya, pues yo le doy la orden al policía de investigación y que se la entreguen a la mamá. Son cuestiones de urgencias, de ponderación, porque podemos evitar inclusive hasta una sustracción internacional. Aquí el tema es cómo se lo planteas al juez. Si eso es antes de la vinculación a proceso, el Ministerio Público no lo puede hacer, no está facultado. Por eso yo los fui llevando de figura en figura, medios de apremio. Permite que el Ministerio Público y el juez hagan que se cumplan sus determinaciones. Medida provisional está en el apartado de la víctima, para que se restituyan sus cosas al estado que se encontraban. Medida de protección,
para que el Ministerio Público determine cómo se va a proteger a las víctimas. Dice por ahí Blanca, ¿cómo le hago? Pues ve ante el juez y dile, este no quiso poner esto cuando está fundado y motivado que es necesario que no se acerque a la víctima. Me tocó un asunto de amenazas. Eran dos compañeros de trabajo que el chavo lo quería cortejar a la chava, pero la chava ya estaba hasta el copete de este cuate. Y empezó con mensajes, primero de amor, después de ya, si no es, va a ser a la de a fuerzas. Y la orden del juez, como medida de protección, aunque trabajaran en el mismo lugar, era que no se podían topar, que no se podían acercar a la víctima. Y nosotros la imponemos porque vemos que es factible, pero es complicado porque trabajan en el mismo lugar. Se le tiene que mandar una orden al patrón para que además de que los pongan en diferentes áreas, pues tengan diferentes horas de salida. Les voy a poner un ejemplo para que vean lo complicado que es esto. En un juzgado, nada más no me obliguen a decir que es de Michoacán, en un juzgado, un ministerio público de un juzgado, adscrito a un juzgado, ya sabrán de qué sistema era, que todavía siguen habiendo en algunos estados de la República, llegó medio crudo, medio alcoholizado, y se le hizo fácil ir a una diligencia con el actuario, y pues este cuate que le mete mano a la señora. Obviamente, pues era una cuestión de abuso sexual. Trabajando en el mismo lugar, ¿cómo era posible que nosotros impusiéramos esa medida de protección en contra de un ministerio público? Pues, señoras y señores, aquí nosotros todos podemos cometer un delito, y lo que se instituyó fue a través de mi fiscalía ordenarle, o en este caso sí, a través de pedirle al órgano jurisdiccional que le diga a mi superior jerárquico que cambie a esa persona de adscripción, porque de otra manera, ¿cómo le voy a decir yo al fiscal, no? Oiga, pues cambia el nombre. ¿Y tú quién eres? Pues señoría, visto que hay conflicto de intereses y amén de proteger a la víctima en una situación donde yo no puedo ordenarle a mi superior, pues órdenale tú. Y bueno, no, a veces no son bien recibidas estas partes, estas determinaciones, pero se tuvo que cumplir el quitar a esa persona de adscripción para que no pudiera estar junto a la víctima, más o menos para que ustedes lo vayan entendiendo. Bueno, vamos a darle celeridad. Vayan anotando las preguntas que tengan pendientes, ahorita se las resuelvo, pero vamos a darle celeridad porque apenas vamos a entrar en tema. Y el tema, como decíamos, es providencia precautoria. Y la providencia precautoria, decimos que está en el artículo 138, vamos al artículo 138, y aquí vamos a establecer que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que el artículo 138 habla de las providencias precautorias y dice que tiene como la finalidad para garantizar la reparación del daño. Esta es una figura muy, muy importante que muy pocos le han dado esa importancia, porque además no se ven audiencias en la vida práctica donde el Ministerio Público vaya a pedir que se garantice, aquí lo dice, para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público podrán solicitar al órgano jurisdiccional las siguientes medidas precautorias: embargo de bienes e inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran dentro del sistema financiero. Acuérdense, embargo de bienes, pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles, y la inmovilización de cuentas y demás valores, casa de bolsa, documentos pagaderos, lo que ustedes me digan. Dice, el juez decretará las providencias precautorias siempre y cuando de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima y el ofendido, esto es, de lo que hay en los antecedentes de investigación, se desprenda la posible reparación del daño. ¿Eso les suena? Para que ustedes bajen jurisprudencia, digo, qué triste a lo mejor decirlo antes de que desaparezca la jurisprudencia, porque eso es a lo mejor para lo que vamos. Lo que se llama apariencia de un buen derecho y peligro en la demora. Bájenlo, bajen la jurisprudencia que se llama también causa de pedir. La causa de pedir son los lineamientos mínimos que se le pide a una autoridad o para pedirle a alguna autoridad la determinación de una
resolución jurisdiccional. Entonces, causa de pedir, peligro en la demora, apariencia de un buen derecho. Y van a ver que es lo que estamos viendo desde el punto de vista procesal, penal, hasta lo que se llama los principios del derecho constitucional en amparo. Y dice, se desprende la posible reparación del daño. Esto es decirle al juez por qué de esta conducta con apariencia de delito, y a lo mejor en un estadio donde no se ha ejercitado la acción penal, puede ser posible o es un derecho objetivamente demostrable y posible el que se vaya a reparar el daño. Ejemplo, en el hecho de tránsito, sus señorías, ya tengo el dictamen de causalidad en donde me dicen que quien se pasó el alto y además ahí existen cámaras, existen testimonios en una entrevista que dicen que quien se pasó fue el transporte público, impactó mi vehículo. Claro está que es muy probable que a quien se condene es en este caso el transporte público. ¿De cuánto se le va a condenar? Pues lo que se llevó a cabo, la cuantificación que es un dictamen pericial en daños, en cuantificación de daños. Para poder establecer una mejor reparación del daño, yo les recomiendo a dos autores, bueno, a dos compañeros y muy buenos abogados, pero que son expertos en materia de reparación del daño, inclusive decirle a nuestro amigo Luna que lo invite. Yo creo que ya han haber estado con ustedes. El licenciado Jonathan Pérez Chávez, él fue director de la Comisión Estatal de Víctimas o titular de la Comisión Estatal de Víctimas en Aguascalientes, muy bueno para hablar de la reparación del daño, y el juez Ángel Aarón Cámara Tristain, que también es amigo, habla mucho de esta parte para que des la sinergia y la continuidad, además de invitar, si no tienes, yo te puedo recomendar a alguien que hable de embargo y de remates, porque viene muy, muy relacionado con esta materia. Pero hablar de la reparación del daño, ustedes tienen que conocer los conceptos del artículo 64 de, de la Ley General de Víctimas para que hablen de la reparación integral. Entonces, fíjense, ¿por qué la reparación integral? Porque no solamente voy a pedir, vamos a pensar que al que le pegaron fue a un taxista. No solamente voy a pedir que repongan el vehículo al estado que se encontraba antes del hecho. Voy a pedir los días que no trabajé. Voy a cuantificar y voy a pedir los días que no trabajé. Si hay daños en la integridad corporal, obviamente vamos a decir los gastos médicos, las medicinas, para efecto de que todo eso, los daños y perjuicios, el lucro cesante, el daño moral, hay un sinfín. Inclusive el día de hoy se puede establecer hasta el pago de los gastos y costas que generan la contratación de defensores con el carácter de asesor particular. Lo dice la fracción quinta del 64. Es un mundo de lo que tenemos que conocer de la reparación del daño, pero aquí viene implícita que le demuestras al juez un hecho. Aquí también hay otra jurisprudencia que pueden ver, lo que es derecho adquirido y expectativa de derecho. Eso lo deben yo soy originario de Tampico, y allá como se come la jaiba, pues hay que desmenuzarla. Eso es importantísimo. Si ustedes analizan esa parte de derecho adquirido y expectativa de derecho, no solamente funciona en la cuestión cuando vas a pelear las pensiones del ISSSTE o del IMSS, sino también es un argumento válido para decirle es un derecho adquirido o es una expectativa, en este caso de derecho, el que esta persona, de acuerdo a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, me vaya a pagar la reparación del daño, pero no solamente el reponerme la reparación del vehículo, sino también yo dejé de trabajar 40 días. En un día normal yo saco 500 pesos. Como taxista tengo cómo acreditar que trabaja en un sitio, tengo las placas las pago una renta. O sea, todo eso se va haciendo un cúmulo para poder decir a cuánto asciende la posible reparación del daño. Y dice, y la probabilidad de que el imputado sea responsable de repararlo. Claro está, porque de el dictamen de causalidad, en este caso en particular, se está desprendiendo quien tuvo la responsabilidad o faltó al deber de cuidado,
es esta persona. Entonces, esos son los dos elementos que ustedes tienen que demostrar la posible reparación y la probabilidad que el imputado lo repare. Obviamente, de suyo, aquí también va implícito demostrar la realización del hecho con apariencia de delito. Entonces, no solamente es acreditar el hecho, que eso en un momento dado lo podemos demostrar con los datos de prueba, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el hecho circunstanciado, el hecho penalmente relevante, necesariamente lo tiene que demostrar el asesor jurídico o el Ministerio Público, pero también por qué es posible esa reparación del daño y por qué es probable que esa persona, además, en un grado de probabilidad, sea responsable no solamente del hecho, sino de pagar la reparación. Luego dice, decretada la providencia precautoria, ojo, decretada por el juez, a petición de la víctima o del Ministerio Público. Podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse, como lo hace o lo dice el artículo 163 en las medidas cautelares. Siempre es modificable porque a lo mejor las circunstancias objetivas cambiaron. Y eso se tendrá que hacer ante el órgano jurisdiccional, pero aquí viene una figura interesante, o de terceros interesados. Y van a ver ustedes que esto se relaciona directamente con el procedimiento de embargo y de remates que habla al día de hoy y hasta el día, no me acuerdo qué mes de julio del 2027, ahorita se los voy a decir, el día de hoy, el Código Federal de Procedimientos Civiles, y ahorita les voy a decir por qué está relacionado. Dice, terceros interesados son como terceros ajenos a juicio o terceros excluyentes de dominio. Y eso lo vamos a ver porque a lo mejor se embargan bienes que pertenecen a un tercero. Y obviamente es importante saber que puede venir un tercero a oponerse, debiéndose escuchar a la víctima ofendida y al Ministerio Público. Entonces, eso queda perfectamente claro que puede haber un embargo y puede revisarse, cancelarse, sustituirse y que en un momento dado puede oponerse un tercero. Vamos a dar oportunidad a la pregunta de Felipe. Los que me vayan escribiendo en el chat, apóyenme. Ahorita si no hay la manera de revisarlo en este tiempo, me voy a llevar las preguntas y se las mando las respuestas con el doctor Luna. Adelante, Felipe. Sí, muy buenos días, doctor. Un gusto escucharlo. Es la primera vez que tengo el honor de estar aprendiendo de usted. Y me Gracias. surge un cuestionamiento respecto al artículo 64 de la Ley General de Víctimas. Sí. Sabemos que ahora la reparación del daño, como usted bien menciona, es integral, no como antes que te pago tu golpe y adiós. Sí. Pero ya que está el hecho acreditado, la responsabilidad del imputado acreditada, si la persona es insolvente, ¿qué se hace en ese caso? En esta situación. Bueno, mira, es un punto importante del cual iba a llegar, porque la capacitación tiene que ser integral, no podemos hablar más de una figura, y a lo mejor ustedes el día de mañana dicen, no, pero yo creo que es otra, por eso hay que entramos con estas figuras, pero algo que tú dices es importante, mira, el día de hoy, si tú quieres acceder a un acuerdo reparatorio, si tú quieres acceder a una suspensión condicional, a un procedimiento abreviado, a un criterio de oportunidad, y esto puede ser porque yo digo, bueno, tuvo menos culpa esta persona que la que realmente cometió el delito, pero estaba en el lugar equivocado, no lo evitó, no lo denunció, es partícipe, ¿no? Se tiene que reparar o se tiene que pagar la reparación del daño, al menos garantizar. Yo no quisiera llegar al absurdo de que un delito de un hecho de tránsito sea susceptible de cárcel o de prisión como pena, pero el tema es que si tú quieres acceder a las formas de terminación anticipada, a las soluciones alternas, necesariamente tienes que garantizar y dices, bueno, es que a ver, yo no tengo dinero, y tendrás que hacerlo de cualquiera de las maneras que dice el 173 para las medidas cautelares. Y eso nos remite otra vez a la materia civil. Por eso es importante tener la apertura cuando a mí me dicen, es que eres civilista, eres de familiar o eres penalista. Digo, si bien no puedo presumir, como muchos abogados en las redes que conocen de todas las materias, porque eso es absurdo, el abogado penalista, yo me siento penalista porque me he forjado, si bien tengo una maestría en familiar, porque ahí me gustaba mucho, pero yo dije, tiene más problemas a veces el familiar que el penal, y el penal
es una cuestión muy técnica, en donde si tú ves los elementos del tipo penal, que son elementos objetivos, subjetivos y normativos, el normativo nos obliga a tener que conocer de otras materias. Precisamente aquí lo que estamos viendo, ¿no? La providencia precautoria, ahorita que lleguemos al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se van a dar cuenta que hay, pues, esa equivocación de decir, bueno, ¿qué es una medida cautelar en materia familiar? Es una providencia precautoria, y en materia penal no lo es, porque aquí tenemos providencias precautorias y medidas cautelares que tienen diferentes objetivos y finalidades. Volviendo al tema que tú dices, pues aquí lo que tenemos que hacer es conocer perfectamente esa parte del Código Federal de Procedimientos Civiles ahorita para conocer los procedimientos de embargo o de remate. Si una persona es insolvente, pero quiere llegar a una solución alterna, pues puede dar una fianza, puede establecer un obligado solidario, puede dar a lo mejor una prenda. No tengo dinero, pero sí tengo algo que dar, dice Juan Gabriel, ¿no? Entonces, a lo mejor puede dar algo a cambio de esa reparación. Mira, va mucho en función de que él quiera que se termine un asunto. Y te lo voy a explicar de esta manera. Cuando llevo 8 años, 7 años en la Procuración de Justicia, pero yo fui defensor 18 años. Cuando me tocó el sistema tradicional, pues obviamente también había manera de otorgar el perdón. El día de hoy, en el sistema acusatorio, la mejor defensa es los delitos de querella, otorgar el perdón. No te queda antecedente de absolutamente nada. Si accedes a una solución alterna, como puede ser un acuerdo reparatorio o una suspensión, te queda un antecedente, no penal, pero te queda un procesal penal, en el sentido de que tú ya celebraste un convenio y eso puede traer implícito el que tú ya no accedas a otro convenio hasta después de 2 años o 5 años si lo incumpliste. ¿Estamos de acuerdo? Y en un momento dado, ¿qué te queda? Pues si no te queda otra, si tú lo cometiste, si dice que tiene boca de pato, patas de pato, le hace como pato, no me vas a decir que es ornitorrinco. Pues es pato, y lo que nos queda a lo mejor es irnos a un abreviado y optar por una pena mínima, ¿no? Pero de todo lo que te dije, de todo lo que tú puedes acceder, el asunto crucial en Ciudad de México, donde una señorita que iba en una minifalda y de muy buen cuerpo, de muy buen ver, y un fulano en el metro, bueno, saliendo del metro le toca las pompas, fue crucial para establecer. La chica decía, yo no quiero que me pague absolutamente nada, solamente quiero que me diga el por qué me tocó. Y si algo tiene que pague su ida al psicólogo para que tenga una terapia y no vuelva a hacer esta situación. A donde quiero ir, amigo que me preguntó, ya no lo veo, es lo que Felipe, queramos hacer en este sistema, tienes que pagar o garantizar la reparación del daño. Puedo decirles una crítica, y si están haciendo algún trabajo de tesis o de maestría, de doctorado, créanme, yo critico la parte, algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero este sistema está hecho para que el debido proceso se ofrezcan los medios de prueba para reparación del daño en la etapa intermedia y se desahogan en las audiencias del 408 y 400. A ver, vamos, chéquenme, ustedes que tienen abierto el código, habla el 406 condenatoria, 407 debe ser congruencia de la sentencia y debe ser 408 y 409 del Código Nacional, los que hablan de la audiencia de individualización de penas y de seguridad y de reparación del daño. 408 y 409, ¿no? Esa audiencia está hecha para cuantificar la reparación del daño y para que se le impongan las penas y medidas de seguridad, no otra. Entonces, el gran error, a mi consideración, que se ha hecho en la práctica, y no solamente en Ciudad de México, en Estado de México, en cualquier lugar, es acceden a un abreviado, acceden a cualquier mecanismo, dice que quede garantizado para la ejecución de la sentencia. Y vamos a tratar de hacer un mini juicio a la etapa de la ejecución, para ahí también que nuestro amigo, el doctor Luna, Gabriel Luna, invite y hagan una crítica de esta parte en la ejecución. Realmente la ejecución
a menos que yo me equivoque, no da para que se haga un proceso en donde se tenga que cuantificar, en donde se tenga que ofrecer medios de prueba, se tenga que desahogar. Sí, habla por ahí algún artículo, no recuerdo si es el 141, pero vamos, no está diseñado el proceso penal para eso, para dejarle al juez de ejecución el que tenga que hacer la chamba que tenían que hacer el tribunal de enjuiciamiento en esa audiencia, que ahí sí dice, se ofrecerán medios de prueba, se harán los alegatos de apertura y de clausura y se dictará una sentencia. Pero bueno, esa es una crítica aparte. Y en el contexto de esto es, en cualquier procedimiento que ustedes quieran acceder, se tiene que garantizar o pagar la reparación del daño. No hay más. Entonces, yo como abogado sería inteligente de mi parte si es un choque, si es fíjense, para el delito de incumplimiento de obligaciones alimenticias, inclusive el Código Penal de Michoacán, que así me imagino, recuerdo también es la Ciudad de México, te dice que en delitos de reparación, bueno, por otorgar el perdón, tienes que dar una garantía de 6 meses o un año. Chéquenlo. Y ahí puede ser una buena crítica también, porque no puedes decir, bueno, me otorgó el perdón, pero no le pagué la reparación del daño y mucho menos lo reparé. Ahí se llama derecho fundamental y no es de la persona, es de los acreedores. Porque imagínate, ¿por qué creen ustedes que en los delitos de violencia familiar no existe el acuerdo reparatorio? Porque sería muy fácil, con todo respeto, le pongo una chinga a una mujer o me ponen una chinga a mí y voy y le otorgo el perdón y borrón y cuenta nueva y al rato otra vez ya estamos por lesiones o hasta por homicidio. Son llaves, son herramientas que nos permiten a nosotros como operadores garantizar la reparación del daño. ¿Quieres una reparación del daño? El día de hoy, les voy a poner otro ejemplo. En un proceso familiar, acaba de salir una chica de la licenciatura con las máximas calificaciones y se va a meter a la maestría. 23 años. Dice, ¿puedo demandar la pensión alimenticia? Por supuesto que sí, y además retroactiva, ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia. Pero además tú no te tienes que esperar a que haya una sentencia en materia familiar para irte por incumplimiento de obligaciones alimenticias. Tú ve y el juez de lo penal lo va a llevar a un proceso penal. Y si quiere, ok, le otorgas el perdón, pero te tiene que pagar los 23 años y te tiene que dar una garantía de 6 meses más. Oiga, pero no está suficientemente grande. Hay jurisprudencia que dice que mientras sigue estudiando y siga dedicándose preponderantemente al estudio, le tienes que pagar. Entonces, fíjense que son importantes estos mecanismos para poder llegar a lo que queremos, que es la reparación del daño. Rápidamente, Raquel, no sé si estuvo bien la respuesta, Felipe, si no también me puedes hacer Sí, réplica. maestro, gracias. Bueno, seguimos aquí. Raquel Rivas, adelante. Muchas gracias. Antes que nada, pues está súper interesante la plática. Únicamente es por cuanto hace es un hecho de tránsito en donde una persona iba en su bicicleta, pasa el tráiler al lado de ella, es una autopista, y primero le provoca lesiones, los que le producen la muerte. Se lleva a cabo la carpeta de investigación. Sin embargo, el Ministerio Público dice, ¿sabes qué? Aquí ya no hay nada que hacer, aquí no voy a pedir ni reparación del daño, no voy a continuar la investigación. ¿Por qué? Porque en el dictamen de tránsito terrestre aparece que pues es una autopista, la persona no debía que ir transitando en su bicicleta y es su culpa, no es culpa de la persona que conducía el tráiler. En este caso, nosotros como asesores jurídicos, ¿qué figura podemos hacer? Se solicitó una audiencia ante el juez de control por las omisiones. Sin embargo, el juez dice, ¿sabes qué? No es procedente porque pues el Ministerio Público pues todavía está en tiempo, han pasado apenas 2 meses y pues no pasa nada, está en tiempo para seguir investigando. Sin embargo, el Ministerio Público dijo, ¿sabes qué? No voy a hacer nada, la persona está en libertad y pues yo ya no le veo caso a continuar este trámite. Ajá. No, bueno, obviamente como asesor jurídico yo te puedo decir que tienes la misma carga y responsabilidad que tendría la defensa. El sistema acusatorio se ha diseñado para establecer la acreditación de teorías del caso.
Obviamente debemos de establecer que si la persona iba circulando en un lugar donde no debía, muchas veces lo que tienes que establecer es que le era posible, en este caso al del tráiler, pues tomar esa precaución, ¿no? O sea, yo no puedo decirles el día de hoy que se meta una moto que no, que no cumple con los requisitos que dice el reglamento para que circule en vías primarias. Pero si se mete y yo la veo, no voy a hacer como, de verdad, como en Estados Unidos. En Estados Unidos, un conductor ve que tú te estás dando una vuelta prohibida, va y te choca, porque allá es imperante el que va a pagar el seguro, e inclusive le vas a pagar daños y perjuicios y lo que tú quieras. Me ha tocado verlo. Pero aquí se obedece también a un deber de cuidado. Nosotros manejamos delitos dolosos y culposos. Y en el deber de cuidado también podrías establecer, a lo mejor con cámaras, con testimonios, que si bien iba circulando, a lo mejor iba un vehículo, no lo sé, porque son diferentes las circunstancias, que iba haciéndole guía, iba cuidándolo. Y si imagínense, si no pudieran circular las bicicletas o algunos vehículos en las carreteras, ¿qué haríamos entonces con todos los peregrinos? Les aventamos los vehículos y no, al fin no va a pasar nada, llévatelos a todos, no importa. O sea, sí implica un deber de cuidado, porque estoy viendo yo que hay un factor de riesgo en donde a lo mejor yo, con el ánimo de no pegarles, me abro, pero también sabemos que por la velocidad y la fuerza que puede ser el tráiler, el aire los aviente y pueda provocar un accidente. O sea, son diferentes circunstancias. ¿Qué haría yo? Pues también es válido si tú tienes una teoría donde el trailero sí lo vio, sí supo que lo podía esquivar o lo hizo a propósito, pues a lo mejor ofrecer esos datos de prueba y llevarte al Ministerio Público a una audiencia de omisiones, en donde le digas al juez, bueno, pues dale un tiempo necesario para que pueda determinar y que te diga ante ti cuáles son los actos de investigación que están pendientes por realizar y en su momento que determine la investigación para que yo pueda tener acceso otra vez al 258, que es impugnar las determinaciones del Ministerio Público. Aquí hay que impulsar, si bien es cierto, el Ministerio Público ya no tiene vamos a decir, el monopolio de la investigación, porque ahorita ya se nos aperturó la acción penal por particular, que también el doctor Gabriel, si me quiere invitar para acción penal por particular, ahora sí le podemos dar trámite a ese tema, porque precisamente muchos de los abogados que estamos litigando no sabemos hacer una acción penal por particular. Criticamos la función del Ministerio Público, pero precisamente es hacer lo que el Ministerio Público realiza en una carpeta de investigación y es prescindir de él. Y yo voy a hacer actos de investigación donde necesito al Ministerio Público o donde necesito al juez, me van a quitar la carpeta. Entonces, en tu caso, Raquel, pues sería aportar actos de investigación, proponer actos de investigación. Si bien ya el tercero en discordia no existe en la legislación penal, pero eso no quiere decir que tú no puedas aportar tus propios peritos. Puede haber algo que dentro de tu teoría del caso abone a que el trailero tuvo una cierta responsabilidad. Entonces, dependiendo cómo hayan sucedido los hechos, tú puedes aportar y proponer actos de investigación de acuerdo al 129 y el 216 del Código Nacional, y si el Ministerio Público no te los quiere realizar, bastante papá juez para que en su momento lo obligue. Es cierto, a veces les voy a decir que los jueces, y lo digo con todo respeto, ¿no? Hay jueces muy buenos, jueces malos, jueces de dedazo, que parte de la reforma que viene es por ello, ¿no? Porque se ha convertido muchas veces en el poder judicial familiar, pero hay muchos jueces que no llevan a cabo lo que deben de llevar a cabo en las audiencias porque son muy pocas las personas que lo promueven, no generan antecedentes donde, oye, pues ya le tuve que revocar la determinación del no ejercicio del MP porque no omitió esto y esto. Entonces, hay que ir preparados a las audiencias, decirles, señoría, lleva 6 meses sin hacer actos de investigación, le he propuesto esto y esto y no me dice que sí, no me dice que no, o me dice que no, pero no por qué. Hay que tratar de hacer argumentos válidos para obligar al órgano jurisdiccional. El problema que tenemos
es que en estas audiencias de tutela y la audiencia del 258, pues no son susceptibles de interponer un recurso. Pero entonces hay que irnos al amparo indirecto. Hay que obligarlo a través de una autoridad federal para efecto de decirle, bueno, él apreció mal, pero no es una determinación que sea definitiva. Vámonos al amparo, y el amparo puede ser que les obligue a realizar determinadas circunstancias. Esa sería la respuesta. Raquel, vamos a darle continuidad. Ahorita te atiendo la pregunta, Eric, anótala, pero quiero dejar este importante tema de las providencias precautorias. Ya vimos entonces que la providencia se tramita ante el juez, que en un momento dado se puede revisar, que también dice el 138, vamos al 138, para que nos alcancen estos 20 minutos que nos quedan. Y les digo que son temas muy importantes que no se pueden aterrizar en una clase. Hay que darle continuidad, pero esta es una clase compartida entre materia penal y materia civil. Entonces, fíjense, el 138 sigue diciendo: las providencias precautorias serán canceladas. Esto es, vamos a darle una interpretación sistemática. ¿Quién las decreta? El juez. ¿Quién las pide? Ministerio Público, víctima ofendida. Cuando las providencias precautorias ya han sido determinadas procedentes, serán canceladas en los siguientes supuestos. Ojo, si el imputado garantiza o paga la reparación del daño. Sí, vamos a pensar que hay una reparación del daño garantizada a través de una providencia precautoria. ¿Cómo puede ser? Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo le debemos de hacer como agentes del Ministerio Público o como víctima, ofendido y asesor jurídico para poder tener en los antecedentes de investigación que obran en la carpeta de investigación datos de prueba para llevar a cabo un embargo? Los que llevan materia familiar, digo, civil y mercantil, les será más fácil atender lo siguiente. Si yo quiero embargar un bien inmueble, necesariamente tengo que tener los siguientes actos de investigación. Uno, debo de tener el documento que acredite la propiedad de ese bien inmueble. Esto es una escritura pública, un contrato de compraventa, una donación. Dos, debo de acudir ante el registro público de la propiedad y del comercio a efecto de establecer que en dicha entidad, que es el registro público, se encuentra inscrito el inmueble que vamos a embargar y que obviamente no ha sido cedido o transmitido a una persona diversa. 3, debemos de contar con un certificado de libertad de gravamen. ¿Por qué? Porque puede ser que el inmueble esté hipotecado, puede ser que esté gravado, puede ser que esté embargado por un embargo anterior, y eso minimiza potencialmente lo que queremos hacer, que es garantizar la reparación del daño. 3, debemos de tener la inspección física del inmueble. ¿Qué quiere decir? Que yo le ordeno como Ministerio Público a un policía de investigación que acuda en compañía de un perito en criminalística y que me identifiquen a través de los sentidos de fotografía y de ubicación el lugar exacto en donde se encuentra este inmueble para poderlo identificar. En muchas de las figuras de materia familiar y civil, es importante, máximo si estamos hablando de la reivindicación, establecer la jurisprudencia que habla de la identidad del inmueble. No me quedo con un documento, sino me quedo con el documento que está inscrito, que está libre de gravamen y que está identificado para poder establecer que es el mismo inmueble que yo pretendo embargar. Y quinto paso, tenemos que hacer un dictamen de avalúo. ¿Por qué el dictamen de avalúo? Porque obviamente nosotros cuando vamos a solicitar que se lleve a cabo el embargo, tiene que ser sobre un quantum de lo que representa la reparación del daño, sobre un quantum de lo que representa el embargo. Ejemplo, si me deben 500,000 pesos de pensión alimenticia y el inmueble vale 800,000 pesos, sirve
para decir que en su momento si es posible, si es viable que éste garantice esta deuda. Si esta deuda es de 5 millones y el inmueble vale 1, pues garantizará hasta 1 millón de pesos lo que vale la deuda, independientemente de lo que crezca o no. Esto es, obviamente, también parte de la materia civil y mercantil, pero dice que se podrá cancelar cuando el imputado garantiza. Puede decir él, en los procedimientos de embargo, oye, ¿sabes qué? Pues mira, me embargaste esta casa, pero tengo otra casa, otro bien inmueble, el cual solicito que sea tomado en consideración. Él tendrá, como en su caso la defensa, porque acuérdense que está hablando el imputado, de acreditar que aquí están los documentos que acreditan la propiedad, aquí está el documento que acredita la libertad de gravamen, que está inscrito, que está y que tiene un avalúo y que está identificado en cuanto a que es el mismo inmueble. Eso puede dar lugar a una cancelación o si se lleva a cabo la reparación del daño. ¿En qué caso puede ser la reparación del daño? Pues sí, se cancela la providencia precautoria si llegan a un acuerdo reparatorio. ¿Cómo es el acuerdo reparatorio? Pues te pago. Entonces, como te voy a pagar, cancélame la providencia precautoria. Dice, si fueron decretadas antes de la audiencia inicial, acuérdense que vamos a establecer lo que es las fases del sistema acusatorio. En la primera fase es la investigación, que a su vez se divide en investigación inicial e investigación complementaria. La inicial es desde que se denuncia a través de una denuncia de hechos, de una querella o un acto equivalente, y hasta que la persona es puesta a disposición del órgano jurisdiccional para que se le formule imputación. La investigación complementaria es desde la formulación de imputación hasta el cierre de investigación complementaria. Entonces, si fueron decretadas, esto es, que el juez sí las estimó procedentes antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, aquí hay una inadecuada redacción. Les digo porque hemos tenido problemas y no se entiende si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, pero ¿por qué va a promover algo que ya está decretado? Aquí es donde nosotros entramos en el estudio técnico jurídico y que les digo que estoy haciendo una tesis de doctorado, en donde les voy a explicar a los sinodales que no se puede decretar lo que ya fue promovido o no se puede promover lo que ya fue decretado. Aquí lo que debe de decir es, si ya fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no promueve la audiencia inicial, entonces se cancelarán. Y esto viene a razón de lo que decía o preguntaba, me parece que es Ana Laura. Vamos un poquito con lo que dice el artículo 139. Y ahí ustedes van a decir, ¿tiene o no tiene razón el ponente? Fíjense, el artículo 139, que es el que estoy proponiendo, se haga una reforma, pero no solamente el 139, sino el 138 que estoy leyendo, es por lo siguiente. Duración de las medidas de protección, ahí me preguntaba, creo que era Ana Laura, ¿cuánto tiempo dura una medida de protección? Y las providencias precautorias. Aquí dice, la imposición de las medidas de protección y de las medidas o providencias precautorias tendrán una duración máxima de 60 días naturales. Esto es 2 meses. 2 meses se le da al Ministerio Público para imponer medidas de protección y para solicitar providencias precautorias. Y tiene una prórroga hasta por 30 días más. Esto quiere decir que de acuerdo al Código Nacional, la providencia precautoria, que es la que nos interesa, pero bueno, también la medida de protección, solamente va a durar 3 meses, no más. Pero pongan atención. Dice, cuando hubiera desaparecido la causa que dio origen a la medida, el imputado y su defensor podrán solicitar que la deje sin efectos. Pero fíjense aquí donde viene el error de redacción. Quédense ahorita con la parte donde dice que la providencia precautoria y la medida de protección solamente durará 90 días. Y esto nos remite a 3 meses. 3 meses. Pero fíjense lo que dice el 138. Ya dijimos cuáles son algunos de los supuestos de cancelación. Cuando se haya pagado, cuando haya cambiado la garantía. Aquí debe decirse cuando están decretadas antes de la audiencia inicial, esto es en la investigación inicial, pero dentro de esos 90 días
de duración, el Ministerio Público no ejercita acción penal. Así se debe de entender esta parte donde dice, si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, tendría que promover la audiencia inicial, esto es, ejercitar la acción penal para que tuviera vigencia posterior esa providencia precautoria. Ahorita les voy a decir por qué. Dice, o no solicita orden de aprehensión. De esta interpretación sistemática, la orden de aprehensión dentro del artículo 211 nos habla del ejercicio de la acción penal. ¿Cómo se ejercita acción penal en este sistema acusatorio? Vamos para que lo chequen rápido en el 211. Creo que ya se dejó de compartir. Vamos a compartir. Chéquense el 211 y aquí les voy a decir para que sea una pregunta de examen. ¿Cuándo se ejercita acción penal? Esa pregunta viene en los exámenes que se les hace a los jueces. ¿Cuándo se ejercita acción penal en el sistema penal acusatorio? Cuando se presenta la acusación. No, ahorita te voy a decir. Es que no me la deja compartir. Es que la ley de amparo lo consideran que ya estamos dentro del procedimiento judicial. En el 170 me parece con la audiencia inicial, pero bueno, yo considero que hasta que es la acusación, porque ya es donde vienen los hechos, las pruebas. Cuando se cita al imputado. Ahorita, se cita. exactamente, vamos al Sí, 211. es correcto. Vamos al 211. Y perdón que lo tengan que hacer así, porque hoy, como no estoy en la oficina, tengo que atenderlo desde mi tableta. Y esto de lo sofisticado no a todos se nos da así como... Conozco gente peor, ¿no? Pero bueno, en algo tenemos que empezar a aprender a compartir aquí. Pero fíjense, aquí dice, el 211, después de los párrafos, de las fracciones, dice, el ejercicio de la acción, se refiere a la acción penal, inicia con la solicitud de citatoria audiencia inicial. Sí, ustedes van a checar el 141 y hay formas de solicitar el ejercicio de la acción penal a través de citatorio, por orden de comparecencia o por orden de aprehensión. 141. Dice, por citatorio de audiencia inicial, con la puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial, esto es cuando hay detenido en flagrancia o caso urgente, o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo que el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. Aquí es cuando se ejercita acción penal. Entonces, si volvemos al 138, es claro, hay una mala redacción, esto no nos beneficia a los que queremos que se lleve a cabo un debido proceso, porque yo les preguntaría, ¿qué caso tiene llevar a cabo la garantía de una reparación del daño por 90 días? Es absurdo, o sea, en 90 días no vas a obtener una sentencia condenatoria, y acuérdense que la garantía va con la finalidad de que se pague la reparación del daño, no que se garantice por 90 días. Por eso les digo que tiene que haber una interpretación sistemática. Y aquí dice, si fueron decretadas antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público no las promueve, sí, la interpretación que se le debe de dar es, si el Ministerio Público en investigación inicial solicita las providencias precautorias que pueden ser en cualquier momento y el juez las decreta, tiene 90 días como máximo para ejercitar acción penal. Y eso se discierne de que el Ministerio Público no promueve la audiencia inicial o no solicita orden de aprehensión. ¿Por qué solicitaría? Porque ejercita la acción penal. Luego, fíjense, aquí viene también lo que me va a dar la razón. Si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria. A ver, yo les pregunto, ¿podemos llegar a una sentencia absolutoria en 90 días? Pues es absurdo, es inverosímil. No. Entonces, bajo esa temática, permite establecer que la providencia precautoria, que es garantizar la reparación del daño, puede llegar hasta una sentencia que puede ser absolutoria, entonces cancela, condenatoria, entonces con eso tú tienes garantizada la reparación del daño. Y les voy a poner este ejemplo que aconteció también en Michoacán. Una persona cita a una diputada en un rancho
a las afueras de Morelia, y entre ellas había habido una relación de tipo sentimental. Simplemente la pareja de la que no era diputada, pues, se enteró de esto, le reclamó, le dijo que tenía que acabar con esta relación. Llegan al rancho, llega la pareja de la diputada en compañía de su pareja y empiezan a tener una cierta fricción porque, oye, pues es que es mi pareja, ¿tú quién te crees? Al total de que la pareja de la diputada le asesta 3 puñaladas con un objeto punzocortante, una navaja, y ya que está tirada, entre las dos avientan una piedra de 30 kilos en la cara de esta persona. Obviamente muere. Eso es el hecho trágico, el hecho con apariencia de delito que en su caso sería homicidio calificado por el uso de armas en cuanto al las lesiones que le provocó, que al final de cuentas sí le causó la muerte. Pero el tema es que cuando llegamos a la investigación inicial, empezamos a investigar, como debe de ser en cualquier agencia del Ministerio Público, el nombre de esta persona. Nosotros tenemos acceso a lo que se llama Plataforma México y plataforma de otras índoles que tienen acceso a información, en donde podemos ver pues, las licencias de conducir, los inmuebles, todo lo relacionado a esta persona. Y resulta que tiene, cuando mandamos el informe al Registro Público de la Propiedad, pues, tiene un inmueble. Entonces, ¿qué hace el agente del Ministerio Público? Empieza a recabar los 5 actos de investigación que ya les dije. El documento que es la escritura, obviamente no se lo vamos a pedir a la imputada. Lo obtenemos del Archivo General de Notarías o de la notaría donde se obtuvo el acto jurídico. El informe de que está inscrito en el registro público, en tomo, sección, folio y lo que ustedes quieran. El certificado de libertad de gravamen, la inspección del lugar del hecho y un avalúo que permite establecer que el inmueble valía 1,000,000 de pesos. De acuerdo al artículo 44, me parece que es del Código Penal de Michoacán, en relación con el 500, 501 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, teníamos que en ese entonces la pérdida de la vida humana se tasaba en 700,000 pesos. El día de hoy vale creo que 1,080,000 pesos. Tarea, busquen cuánto vale el día de hoy la pérdida de la vida humana en la Ley Federal del Trabajo. Y ahí se van a dar cuenta que nosotros lo que hicimos una providencia precautoria en donde le pedimos al juez que llevara a cabo la providencia precautoria consistente en el embargo de ese inmueble, y obviamente teníamos la carga que dentro de esos 90 días, ahí viene, Pablo, el tema, si es UMAS o es salarios. Hay un debate, pero ese es otro tema. Entonces, embargamos el inmueble, ¿y qué pasa a partir de que nosotros ejercitamos acción penal? La garantía persiste hasta que se lleve a cabo la sentencia condenatoria. Ahora sí la pregunta es, ¿nos interesa a nosotros cuánto se tarda el proceso en donde esta persona se va a defender, va a interponer amparo, apelaciones y lo que ustedes quieran? Estaba demostrada con cámaras, con testimonios y con todo, la responsabilidad penal. Que se tarde lo que en su momento quiera, porque ya está garantizada la reparación del daño y trae consigo, obviamente, el pago de la reparación. Y esto lo digo porque también aquí dice, si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó de un tercero, que puede ser tercero ajeno, o si se dicta sentencia absolutoria, obviamente se lleva a cabo la cancelación. También si se decreta el sobreseimiento. La pregunta es, ¿cuándo se puede decretar el sobreseimiento? En investigación complementaria, lo dice el 327. Por eso nos permite establecer que no dura 90 días. Dura 90 días si el Ministerio Público no ejercita acción penal, si no hay una vinculación a proceso. Si hay una vinculación a proceso, la providencia precautoria debe durar todo lo que dura el proceso. Por eso es necesario que se lleve a cabo una reforma. Pero aquí dice, o se absuelve de la reparación del daño a la persona. ¿Dónde se va a absolver de la reparación del daño a una persona? Es importante establecerlo,
que la única manera de absolver de la reparación del daño es una sentencia absolutoria, porque lo leímos en el artículo 20 constitucional, que si hay una sentencia condenatoria, se debe de condenar necesariamente a la reparación del daño. Bueno, y con esto dice, la providencia precautoria será efectiva a favor de la víctima ofendido cuando la sentencia que condena a reparar el daño cause ejecutoria. Con mayor razón, compañeros, con mayor razón debemos de hablar que la providencia precautoria va a durar hasta que cause ejecutoria. Y puede haber una sentencia condenatoria, después puede haber una apelación que dure 6 meses, si bien les va, puede haber amparo que dure 6 meses, un año, y hasta ese momento es que causa ejecutoria y entramos en la etapa de ejecución, en donde se va a ejecutar la reparación del daño que como garantía tiene la providencia precautoria en el momento que cause firmeza. Entonces, estos elementos me permiten a mí, a través de una tesis, decir que la redacción del artículo 137, no, 138 y 139 son inadecuadas a lo que pretende proteger la providencia precautoria. Yo estoy proponiendo que la duración de las medidas de protección y providencias precautorias en parte de la providencia precautoria sí dure 90 días si se solicitó antes de la audiencia inicial. Maestro, si Si me se, permite tantito. si se decretan dentro de la audiencia inicial o con posterior o se dicta una vinculación a proceso, la duración de esa providencia precautoria durará hasta que cause ejecutoria la sentencia y se cancelará, como lo dice el artículo 138. Adelante, ¿quién habla? Maestro, si me permite tantito, tenemos Sí, otra ponencia a las 11 a fin de dar continuidad a su excelente ponencia. No sé si podamos ok. reprogramar y continuar esta plática en otra ocasión. Digo, porque ya se nos contó la otra. Sí, concluimos con esto. Eh, entonces, la providencia precautoria sirve para llevar a cabo el embargo de bienes, el congelamiento de cuentas y, vamos, es una figura necesaria para garantizar la reparación del daño y para en su momento que se lleve a cabo el pago de la reparación del daño. Yo les agradezco esta oportunidad. Vamos a darle celeridad para que pueda... Maestro, eh, perdón. ¿Tienes algún contacto, por favor? Sí, no creo que haya mayor problema. Les voy a dar mi teléfono. Nada más me mandan un WhatsApp antes para saber quiénes son. Es el 5522 70 0752 y mi correo Gracias. electrónico es jcamacho Maestro, legal. ¿su libro dónde lo vende? Sería directamente conmigo. Ya le diríamos ahí al doctor que nos permita presentarlo aquí para que ustedes tengan la posibilidad de adquirirlo. ¿Puede repetir su número, por favor? J. Camacho Legal, que escuchar. Bueno, ahí están mi forma de contacto. Terminó el correo, doctor, si nos puede regresar, por favor. Sí, jcamacho legal 7 @hotmail. Ya lo puse en el chat. Yo les agradezco mucho la atención también a mi querido amigo Gabriel. Y ya Muy le robé buenas 5 minutitos al ponente, pero muchas gracias a todos por dar la oportunidad de estar este día. No, gracias a usted, compartiendo maestro. temas. Muchas gracias por su excelente Lo único que ponencia. quería Gracias a decirles usted, es maestro. que el ¿Podría artículo- repetirnos, por favor? Sí. ¿Qué quieren que repita? Sus El número de yo creo. contacto están en el chat, maestro. Sí, ya está el chat y está el correo. Muchas gracias, Le doctor. agradecemos mucho su Saludos, gusto en ponencia. verlo. Hasta luego. En nombre del doctor Gabriel Luna y de todo el equipo de Radio Luna, le agradecemos y con mucho Excelente gusto ponencia, reprogramamos Muchísima esta clase, Gracias. máster. ponencia. Gracias, doctor. ¿Pero qué iba a decir que estudiáramos? Gracias. Código Federal de Procedimientos Civiles. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Compañero, ¿me pueden mandar el link del próximo ponente? Porque creo que no me llegó.
Está en Le los mando grupos, un- compañero. Ujú. Ya están los grupos. Gracias por todo, mi querido doctor. Saludo, maestro. Gracias. Gracias, maestro, muy interesante.